Antes que nada, buenos días y feliz domingo. No podré estar con ustedes, voy a estar en la misa de 11, pero nos vemos en la misa de español. Hoy el tema, tengo que estar atento al tiempo, hoy el tema es la teología de la relación matrimonial entre Dios y el hombre. Lo que vamos a estar viendo específicamente es cómo es que se relacionan, de hecho, el sacramento del matrimonio y la naturaleza de la alianza entre Dios y el hombre, específicamente en la Eucaristía, pero también de manera muy importante, muy relevante en la encarnación. Vamos a ver también el papel que tiene María en la nueva alianza, en la encarnación, cómo es que se relacionan María con el sacramento del matrimonio y la nueva alianza. Entonces, vamos a comenzar. Tendríamos primeramente que decir que nuestro entendimiento actual de la relación entre Dios y el hombre tiene de fondo la historia de la forma del matrimonio. Tiene de fondo los derechos, es decir, la ley que está detrás del sacramento del matrimonio. A lo largo de la historia ha habido varios cambios de cómo se ha entendido el matrimonio. Entonces, hoy en día es muy importante el analizar la forma del sacramento del matrimonio. Recordemos simplemente que todos los sacramentos tienen dos cosas, una materia y una forma, sin las cuales el sacramento es completamente inválido. Y aquí simplemente les puse también de manera para repasar cuál es la materia y cuál es la forma de cada sacramento. Y ustedes seguramente esto lo saben, o si no lo saben, como se los he dicho, materia y forma, lo intuyen, lo intuyen. La Ciudad de México me topé fui a a un funeral y había un sacerdote falso. Había una persona que estaba pretendiendo ser sacerdote y celebrando la misa. Y la gente inmediatamente dijo, este no es un sacerdote, porque intuyeron, porque habían estado yendo a misa toda su vida, intuyeron que las palabras que estaba diciendo no eran las correctas. Entonces, ellos allí intuyeron cuál era la forma. La materia estaba bien, esta persona sí tenía el pan y el vino, pero lo que estaba diciendo, que es la forma, no se escuchaba bien, entonces la gente casi se levanta en armas. Pero la liturgia, digo, la materia y la forma del bautismo, la materia es derramar el agua y la forma es la forma trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí me voy a ir un poquito rápido. La Eucaristía, pan y el vino y las palabras de consagración. En la confirmación está la imposición de las manos, que se llama epíclesis, y la forma es recibe el don del Espíritu Santo. En la confesión, la materia es la contrición, la confesión y la satisfacción. Podremos hablar de esto en algún otro momento. Y la forma es, yo te absuelvo de todos tus pecados, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay otras formas más largas, pero lo esencial es esto. La unción de los enfermos, está la unción y la oración. El orden sacerdotal, está la imposición de manos y la oración de ordenación, que es algo largo, muy bello, muy bello. Y para el matrimonio, la materia son las dos personas, mujer y hombre, y la forma es el sí, es el sí. Como se dan cuenta, en los demás sacramentos, en varios sacramentos, solamente un sacerdote puede realizarlos. Por ejemplo, la Eucaristía o la confirmación, que está reservada
a los sacerdotes, a los obispos específicamente, la confesión solamente reservada a los sacerdotes, obispos, a la unción solamente reservada también a los sacerdotes o a los obispos, y el orden sacramental reservada a los obispos, el bautismo generalmente reservada al clero, a los diáconos, sacerdotes o obispos. En cuestiones, en casos de emergencia, también los laicos pueden bautizar, o en otras circunstancias muy específicas también podrían hacerlo. Pero el matrimonio no lo confiere ni el obispo ni el sacerdote, como en los casos que vimos acá. El matrimonio lo confiere, la forma la confieren los contrayentes, la pareja. Es decir, ¿cuál es la función entonces del sacerdote cuando está ahí presente? El sacerdote funciona principalmente como un testigo. Ustedes saben que ya para contraer matrimonio se requieren me parece, 2 testigos, pero el sacerdote le da validez, le da no validez, la validez se lo dan los contrayentes, pero funciona como testigo para decir que en efecto el matrimonio sí se contrajo conforme a las formas canónicas, es decir, conforme a las leyes eclesiásticas, pero la forma se lo dan los contrayentes, la pareja. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como les decía, esto nos va a ayudar a entender la relación entre Dios y el hombre. En la antigüedad, antes del siglo V, y aquí voy a irme un poquito rápido, antes del siglo V, las parejas simplemente se juntaban, se declaraban amor y ya, eso se consideraba como un matrimonio. Pero conforme fue progresando el desarrollo del cristianismo, eventualmente ya para el siglo V comenzaron a tener ceremonias religiosas. Recordemos que en los primeros siglos el cristianismo era una religión prohibida por el Imperio Romano hasta el año 313 con algo que se llama un edicto. El edicto de Milán. Constantino permite que el cristianismo sea una religión válida, que se pueda practicar, y no es hasta el año 380 que se convierte en la religión del Imperio Romano, que en ese momento era un imperio enorme y muy poderoso. 380, ya estamos cerca del siglo IV, donde se sigue desarrollando con un poco más de libertad el cristianismo, y finalmente el siglo V, que ya el cristianismo en realidad es una religión sumamente estable. Entonces comenzaron a tener ceremonias religiosas. Ahora, en el Oriente se pensaba que el sacerdote era quien confería la forma del sacramento del matrimonio, pero en el Occidente, es decir, en la Iglesia Latina, en Roma, nosotros decíamos que no, que la forma se la daban la pareja, ellos dos, en frente de un sacerdote que funcionaba como un testigo para decir que en efecto sí sucedió de acuerdo a las normas de la Iglesia. La cuestión es que conforme la historia fue pasando, los pueblos empezaron a juntar en un sistema llamado sistema feudal, que básicamente eran pequeñas comunidades, normalmente rodeadas por una muralla y bajo la protección de una persona, el feudo. No era como un rey, era parecido, pero no tanto así. Y él funcionaba también como juez supremo esencialmente de esta pequeña comunidad. Y lo que sucedía y el problema con el que se encontraron fue que las parejas a veces se declaraban amor mutuo, pero nunca le decían al feudo, a la persona que estaba a cargo de esta pequeña comunidad, que lo habían hecho, ni nunca pidieron su aprobación. Entonces llegaba el feudo y le decía a esta chica,
te vas a casar con este señor que es una persona poderosa, rica, que le gusta a tal muchacha y que se quiere casar con ella, pero llegaban al problema de que esta muchacha ya le había jurado amor a Perengano acá y, y el feudo ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué hacer, ya no sabía si estos estaban casados o si ella todavía estaba libre para casarse con este señor que le gustaba a esta muchacha. Entonces creó un gran problema a nivel civil. Entonces el Papa Alejandro III, en el siglo XII, dijo ya, basta de esto de declararse el amor por allá en un cerro, lo tienen que hacer de esta forma. Y impuso las normas para que se diera validez a un matrimonio. Y al final de cuentas dijo, el consentimiento de la pareja es lo que hace el matrimonio, pero se tiene que hacer con esta forma, ante un sacerdote, para que él dé validez, para que él dé fe de que sí se hizo de acuerdo a las leyes que puso Alejandro III en el siglo XII. Y eso es lo que aún seguimos hasta hoy en día. La pareja ante un sacerdote. Y el sí es la forma del matrimonio, es decir, es lo que hace el matrimonio. No nos vamos a adentrar más en este tema. El punto es el siguiente: se llegó a entender que el consentimiento que surge de la voluntad es lo que hace el matrimonio, y esto nos lleva a entender cómo se comprende actualmente la relación conyugal entre Dios y el hombre. Recordemos que en la historia de Israel, el medio principal por el cual Dios se va a relacionar con su pueblo es con alianzas, y hay varias. Está la alianza con Abraham, está la alianza con Isaac, con Israel, que es Jacob, con los reyes, la primera alianza con Adán. Entonces, el medio principal para relacionarse es una alianza que en realidad tiene la forma, tiene la figura de un matrimonio. Sus alianzas siempre tienen un tono conyugal. Dios toma a Israel como su posesión, como su esposa. Cuando Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto, la toma, y el lenguaje que usa para describir esta relación en la que van a entrar es de esposos. Es un Dios celoso, un Dios vengativo de sus infidelidades, y obviamente la infidelidad principal de parte de los hombres, de parte del pueblo de Israel hacia con Dios, era la idolatría. La idolatría, es decir, la adoración de dioses paganos. La primera que nos topamos es la del toro, hecho de oro en el desierto, cuando Moisés está en el monte, en el cerro del Sinaí, y la gente se hace un buey para adorarlo. Y eso es lo que Dios más odia, lo cual es similar, igual de feo, a una infidelidad entre esposos. Hay celos, ¿no? Hay odio, y eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Vemos que cuando el pueblo de Israel cae en una infidelidad, se va con un dios pagano, empiezan a adorar monumentos de dioses paganos, de otros dioses de otros pueblos de ahí cerca de Israel. Dios es un Dios vengativo, y básicamente, ¿qué es lo que sucede? Hace que otros reinos invadan a Israel,
los deporta a Babilonia, toda una serie de desgracias, pero todo surge a partir de la infidelidad de Israel por haber adorado a dioses extraños. Entonces, y siempre Dios les dice, permanezcan fieles. La fidelidad es una de las virtudes, por así ponerlo, de Dios, y quiere que también el pueblo de Israel imite la virtud de la fidelidad. Si este es el caso, entonces la nueva alianza, la encarnación, también tiene que darse en estos mismos términos de relación conyugal. Por lo tanto, Dios manda al ángel a una virgen y escúchenlo, escuchen el relato y ustedes escuchen el consentimiento, encuentren el consentimiento. Hay uno, ya sea el ángel o María, va a dar el consentimiento. Simplemente escuchen y a ver si lo captan. El ángel le dice a María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. El consentimiento de María, María es la que da el consentimiento en las palabras, he aquí la esclava del Señor, hágase. Hágase, que es lo mismo que decir sí, sí. El ángel, en efecto, viene a pedir el consentimiento de la humanidad para que el Señor, para que Dios, para que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, pueda entrar en una relación marital con la humanidad, puede entrar en otra alianza con la humanidad. Entonces, esto hace que María no solamente sea madre de Dios, madre de la segunda, madre de Dios, madre del Hijo, sino que por haber sido quien dio el consentimiento para que se llevara a cabo la nueva alianza mediante la encarnación, también es esposa. María es madre y esposa. Y esto no lo podemos pensar de una manera morbosa. Oh, María es esposa de su hijo. No, María es esposa de Dios, quien vino y le pidió permiso para que la segunda persona de la Trinidad se encarnara en su seno. María, en la boca de María, en el sí de María, está el consentimiento de toda la humanidad para que Dios entre en una nueva relación marital, una nueva relación conyugal con la humanidad. Y esto lo podemos ver reflejado en el rosario, incluso en la Ciudad de México, no sé si en todo México se haga esto, al final del rosario se dice, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, templo, trono y sagrario y la Santísima Trinidad, y luego se empieza, Dios te salve, reina y madre, seguido por la letanía. El sí de María no solamente da consentimiento a su maternidad, sino también a la nueva relación conyugal entre Dios y la humanidad. Por eso es la primera en todo. Y cuando el libro del Apocalipsis habla de la novia revestida,
Esto no solamente hace referencia a la iglesia, que es la esposa de Cristo, sino que también de cierto modo a María. Les decía en diciembre que cuando la Sagrada Escritura habla de la iglesia, casi todo lo que diga de la iglesia lo va a poder decir de María, todo lo que diga de María lo va a poder decir de la iglesia. Entonces, la iglesia en el Nuevo Testamento es descrita como esposa, pero también María, de cierto modo, es esposa de Dios, es esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella fue quien dio el sí. Ella fue quien dio el sí para que Dios nuevamente entrara en una nueva relación con Dios, con la humanidad. 30 años después tenemos la primera referencia a Jesús como el Cordero de Dios. El tema de hoy me parece que está titulado Las bodas del Cordero. Entonces, 30 años después, Juan el Bautista dice, Ecce Agnus Dei, ahí está el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios. Y en la última cena, el Cordero de Dios, Jesús, nos da su cuerpo y su sangre. Tengan en mente simplemente el cordero de la cena pascual en el Antiguo Testamento, cuando antes de ser liberados el pueblo de Israel fue mandado a inmolar un cordero, a pintar los dinteles de su casa con la sangre del cordero para evitar que el ángel de la muerte pasara y los destruyera. En la última cena, el Cordero de Dios, Jesús, nos da su cuerpo y su sangre. Recordemos que en el Antiguo Testamento había un precepto de que nadie podía consumir la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre no solamente era considerada como la fuente de vida, sino que se consideraba como la vida misma. Entonces, si la vida misma le pertenece a Dios, no vas a consumir más sangre. ¿Por qué? Porque en teoría te daría más vida, lo cual no te pertenece. Es decir, ¿quién eres tú para consumir más sangre y adquirir más vida si el único que da vida es Dios? De ahí que se prohíba el consumo de sangre, pero también para evitar otros cultos paganos que se daban alrededor de Israel. Entonces, esta ley era no solamente para decir, en efecto, Dios es el dueño de la vida, sino también para ir purificando la cultura. Y, sin embargo, en la última cena, el Cordero de Dios, Jesús, nos dice, bébanla, bébanla. Él no hace esta prohibición, no beban mi sangre. Él dice, bébanla, que es ¿qué significa esto? Significa que Jesús nos quiere compartir de su propia vida, de su propia sangre. Y al hacer esto, se lleva a cabo algo llamado divinización. Divinización, que es básicamente el hacernos más como Dios. Jesús nos da su sangre, Jesús nos da su vida para hacernos más como Dios. Y eso es lo que se llama divinización. Los padres de la iglesia lo ponen de este modo. Dios se hizo hombre para que el hombre se pudiera hacer como Dios. Y así, mediante el consumo de su sangre, nos preparamos para celebrar el último banquete en el reino celestial, donde ya no habrá más pecado ni sufrimiento, es decir, en el cielo, las bodas del Cordero que hace mención el libro del Apocalipsis. Esa fue la entrega de su sangre en la última cena, que es lo que hacemos precisamente en la misa, derramar nuevamente la sangre del Cordero. El pan y el vino se convierten en su cuerpo y su sangre verdaderamente, y la bebemos, es decir, consumimos la misma vida, consumimos la vida divina. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos más en nuestra propia divinización, para que nosotros nos hagamos más como Dios.
Sin embargo, está también el derramamiento de sangre en la cruz. Los padres de la iglesia ven a la cruz como una especie de cama nupcial en la cual Jesús, Dios, consuma de manera definitiva la relación entre Dios y la humanidad. Es decir, en María, en el anuncio del ángel, en la anunciación, está el consentimiento. Hágase en mí según tu palabra. Ahí está el sí. Pero la segunda parte de un matrimonio es consumar el matrimonio. Y los padres de la iglesia vieron en la cruz, en cómo Jesús está literalmente clavado a la cruz de una manera íntima, sumamente íntima. Vieron en este momento la consumación de este matrimonio, de esta relación conyugal entre Dios y el hombre. De ahí que vean a la cruz como una especie de cama nupcial que sella la relación entre el hombre y Dios. Ahora bien, la celebración de la Eucaristía en la tierra y el consumo de la sangre del Cordero es una preparación para la liturgia del cielo, en la que solo aquellos que lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero podrán entrar a celebrarla. Solamente aquellos que hayan consumido la sangre de Cristo, solo aquellos que se divinizaron mediante el consumo de la sangre del Cordero, podrán entrar a esta última liturgia, la liturgia del cielo, para celebrar las bodas del Cordero. Y para entender la importancia de la túnica y lavar la túnica con la sangre del Cordero, podemos ver la parábola de las bodas en el Evangelio de Mateo 1:14, donde el rey prepara la boda para su hijo, manda las invitaciones, no vienen, entonces manda a sus siervos a traer a gente que las primeras que se encuentren, que vengan, pero uno de ellos, por no traer la vestimenta correcta de celebración, es expulsado de la boda. Pero esta persona, a esto no se refiere a que no venía vestido de manera específica, sino que no venía con el espíritu de celebración. ¿Por qué? Porque los sirvientes fueron y se trajeron a los primeros que se encontraron. Entonces, no se puede esperar que ya hayan traído una túnica de celebración, de boda. ¿A qué hace referencia esto entonces? A al espíritu de celebración. Al espíritu de celebración. La túnica del cristiano es la gracia, es decir, la relación dada a la relación entre uno y Dios, entre uno y Jesús. ¿Cómo es que nos relacionamos? Nos relacionamos mediante la oración, pero también mediante sus sacramentos. Conforme asistimos a sus sacramentos, a la confesión, donde recibimos gracia. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos quiere dar gracia, ciertamente. Siempre quiere entrar en relación, siempre quiere estar en una relación estrecha y fuerte con nosotros. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado pone barreras y mediante la confesión removemos estas barreras y así puede entrar Dios nuevamente en una relación con nosotros. Puede entregarnos gracia, que es una ayuda inmerecida de parte de Dios. Entonces están los sacramentos, la confesión, pero principalmente la Eucaristía, en la cual bebemos y comemos el cuerpo y la sangre de Jesús. Obedecemos el mandato con el cual Jesús llevó a la consumación esta nueva alianza mediante el derramamiento de su sangre y la inmolación de su cuerpo. Cuando nos acercamos a la Eucaristía, seguimos ese mandato
¿Por qué? Porque Jesús cuando instituye la Eucaristía no dice tomen y bébanla si quieren, no, la pone estas palabras en una manera imperativa de háganlo. Dice, tomad y comed. Tómenla, tomen mi cuerpo y cómanlo. Beban mi sangre, bebed todos de ella. Entonces no lo pone de una manera condicional, lo pone de una manera imperativa. Cómenlo, cómenlo. Entonces, al acercarnos a la Eucaristía, lo que estamos haciendo es nuevamente renovar esa alianza entre el hombre y Dios. Ya no es María la que dice sí por nosotros, somos nosotros los que decimos sí, sí, quiero entrar en esta relación conyugal contigo y me acerco a la Eucaristía para aceptar lo que tú hiciste por nosotros, para aceptar el cuerpo que tú entregaste por nosotros y la sangre con la cual sellaste tu alianza con nosotros, Dios. Entonces, cuando nos acerquemos a la Eucaristía, deberíamos de considerarnos dichosos, dichosos. ¿Por qué? Porque podemos consumir a Jesús sacramentado. Y la realidad es que somos completamente indignos, pero mediante esta capa, mediante esta túnica, esta relación de gracia con el Cordero, podemos acercarnos a la Eucaristía y consumirla. De ahí que al asistir a la Eucaristía, deberíamos de hacerlo con toda fidelidad, con la fidelidad de los esposos en una entrega total, en una entrega total. De ahí que una persona que se sabe en pecado no debería de acercarse a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no se está dando una entrega total. ¿Por qué? Porque hay reservas. Cuando hay pecado, cuando no hay una renuncia a los pecados, de cierta manera, estás diciendo, sí te quiero, Jesús, pero también quiero esta otra cosa, este otro pecado. Entonces, no hay una entrega total, una entrega semejante a la que debería de haber entre esposos, una entrega total, una entrega fiel entre esposos. Y por último, acercarnos a la Eucaristía con la esperanza de que estamos consumiendo la Eucaristía y siguiendo el mandato que Jesús nos dio, con la esperanza de celebrarlo una vez más en el cielo, en la liturgia del cielo, con el Cordero, en las bodas del Cordero y llenos de alegría. Eso es todo por mi parte. Los dejo con sus líderes de mesa y nos vemos en un rato en la misa.